que quiero dar la bienvenida a Débora Linares, a, a Willy Hinojosa, Lady Castro, a Neily Sánchez, a Carlos Durán, Steve Coyne, God bless you, ahí Pastor Steve. Estamos compartiendo entonces en esta hora este estudio del origen del pecado. Así que vamos a entrar de una vez, vamos a estudiar para que podamos entonces compartir en este momento mensajes de esperanza que trae la palabra de Dios en el día de hoy. Así que comparta si todavía no ha compartido el video, comparta ahí para que podamos entonces nosotros poder alcanzar a otros. Vamos a ver, estamos muy bien. Vamos con la pregunta número uno. A ver, si puede leer la pregunta, Zaira. La pregunta uno dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, 7 al 10 nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban y el dragón y sus ángeles, pero pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón a la superficie, y la serpiente antigua, que se llamaba Pues, Diablo y Satanás, porque se el, tarda mucho el retraso que estamos teniendo. el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la Así tierra. que bueno, voy a leer la pregunta. Dice, comienzo del pecado. De esto vamos a hablar en este primer momento. La primera pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? A ver, si lo... Muy bien, pues estamos en esta pregunta número uno. La pregunta número uno está hablando dónde comenzó el pecado. A la luz de este pasaje, pues vemos claramente que la palabra de Dios está diciendo de esa gran batalla que hubo en el cielo. Entonces, definitivamente el pecado inició, la respuesta es en el cielo. Allí empezó el pecado. Así que no cabe duda, eh, el texto de Apocalipsis 12 7 al 10 habla de ese origen que empezó en el cielo. Así que vamos a la pregunta número 2.
la noche. Adelante, Zaida. ¿En quién se originó el pecado? Pues yo voy a seguir. Creo que va a ser más fácil que lo pueda hacer aquí porque hay mucho retraso. Así que pedimos disculpas. Mucho retraso. Voy a hacer otro intento con Zaida. Si no, pues me va a tocar a mí hacerlo. Las preguntas y las respuestas inmediatamente. Que hay mucho retraso. Entonces, vamos a dar un momentito. Recuerde que esto es en vivo. Esto es en vivo y pues hay un retraso con la conexión entre Zaida y yo. Y esto es lo que está dando dificultad. Vamos a ver, Zaida, si puede hacer la pregunta. Muy bien, muy bien. Ahí está el texto, adelante. Ezequiel 28. Muy bien, pues estoy aquí comunicándome con Saya. Yo voy a tratar de hacer las preguntas yo. Hay mucho retraso. Así que esta pregunta, la pregunta número 2, ¿en quién se originó el pecado? Está buscando la respuesta, se está buscando la respuesta en Ezequiel 28, 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Note lo que está diciendo allí, la palabra de Dios está diciendo claramente, está hablando de un querubín. Entonces, la respuesta a esta pregunta, entonces, vamos a ver, tiene que ver definitivamente con un querubín. Entonces, el versículo 16 sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces, ve esa característica, sigue siendo un querubín. Pecó y fue echado del monte de Dios. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está la morada de Dios? En el cielo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Está hablando un querubín con hermosura, aunque hoy día lo quieren pintar con feo y con cacho y todo eso. Sí, ese mismo que usted se está pensando ahora mismo. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los cielos, de los reyes, te pondré para que miren en ti. Así que la respuesta a estas preguntas, ¿en quién se originó el pecado? Definitivamente es en un ángel, y ese ángel es Lucifer, que hoy es conocido como el diablo, Satanás, así lo llama Apocalipsis, el diablo, Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, así se cita en la Biblia. Así que vemos hasta aquí que el pecado se originó en el cielo y que fue en un ángel. Así que ese ángel pues se le llamaba Lucifer, ahora es Satanás. Así que vamos a pasar entonces a la pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva?
luego que el pecado empezó en el cielo, luego se trasladó aquí. Cuando Dios hace el hombre, si usted va al libro de Génesis 1, cuando Dios crea al hombre, nota que habla la Biblia, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz y dice, lo cubrían unas tinieblas. Satanás entonces está por estos rumbos, antes incluso de la consumación de la tierra, de crear Dios la tierra y crear al hombre. Y entonces, pues ya después que el pecado, después de la creación del hombre, Satanás vino a tentar al hombre. Así que Dios le dio instrucciones a Adán y Eva para que fueran fieles, pero puso una señal de obediencia, le orientó para que ellos no se dejaran engañar de este enemigo. Así que vamos a leer la palabra de Dios para ver cuál fue esa señal de obediencia. Así que dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en la, dice, quiero asegurarme, alguien que me escriba si me escucha, porque hace rato vi que ahora veo apenas un mensaje que no se escuchaba. Quiero que alguien me escriba ahora mismo, por favor, si se está escuchando lo que estoy diciendo ahora. Bueno, entonces dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que él comiere, ciertamente morirá. Entonces, aquí está diciendo claramente cuál fue la señal de obediencia que Dios dio al hombre. Dice allí que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, hasta aquí vamos. Primero, el pecado empezó en el cielo, basado en lo que hemos leído en la Biblia. Después, vimos en quién se originó, que fue en Lucifer, que hoy se llama Satanás. Y luego el pecado, pues Satanás, cuando Dios crea al hombre, ahora vemos que pasa entonces a la tierra y él trae y pone la prueba allí. Dios le había dado una señal para que fueran obedientes, pero entonces lamentablemente ellos se dejaron engañar por Satanás y de esa manera el pecado entonces sí pasó a la tierra. Así que vamos a la pregunta. La pregunta, ya veo que me dijeron que sí, que se está escuchando, es que estamos teniendo problemas hoy muy fuertes con la conexión. Así que agradecemos esa confirmación. Muy bien. Entonces, vamos a ver la pregunta número 4. La pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió el primer pecado? Esta pregunta está muy relacionada con la pasada. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerá de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, sigue diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que él comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió de él. Entonces, a ver, ¿cuál sería entonces la respuesta? A ver si alguien allí puede decirme cuál sería la respuesta. Aquí está bien claro. Vamos a ver si alguien se anima y escribe cuál sería la respuesta a esta pregunta basado en lo que leímos. A ver, quién se anima.
A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, está bien. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene que ver muy relacionada con la otra. Y ahí lo ven en pantalla. En la desobediencia. Dios le había advertido a Adán y Eva que no comieran de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre han habido leyes, siempre Dios ha tenido reglas. Por eso en el cielo también, pues Satanás, él violó los reglamentos del cielo. Satanás se opuso y quiso oponerse a Dios en el cielo y quiso acusar a Dios de que Dios era un Dios de muchas reglas y que era un Dios áspero, un Dios rudo y todo eso. Y pues comenzó la envidia, como leímos en el libro de Ezequiel, y él quiso ocupar el lugar de Dios. Dios le dio muchas oportunidades para que se arrepintiera, no quiso, y ya entonces después el pecado, cuando vino aquí a la tierra, querer hacer todo lo que hizo con Adán y Eva y para engañarlo. No crea que eso fue de la noche a la mañana. Satanás mismo se aseguró él mismo de venir a tratar de que la primera pareja, Adán y Eva, pecaran, porque el plan de él era que entonces ellos pecaran y que si Dios le daba una oportunidad a ellos, así también les daría una oportunidad entonces a él. Pero esto era una altimaña de él no era arrepentimiento, lo que quería era recuperar su lugar. Así que la desobediencia siempre va a ser pecado. En eso mismo es lo que pasa hoy con la humanidad y entonces siguen desobedeciendo las leyes de Dios y vienen las consecuencias para entonces después estar a la gente pues reclamando a Dios que Dios no es bueno y la misma situación como hizo Satanás en el cielo. La pregunta número 5 dice, ¿qué es pecado? Bueno, vamos a leer en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, basado aquí en este pasaje, estamos diciendo que aquí lo que es pecado, en lo que podemos interpretar aquí, si usted ve que hay una coma, todo aquel que comete pecado, entonces dice, infringe también la ley, o sea, es como que el que comete pecado automáticamente también viola la ley. O sea, hay una relación, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Todo aquel que se separa de Dios infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, para que Adán y Eva ellos se hubiesen mantenido sin pecar, ellos tenían que haberse mantenido en una relación con Dios y no venir a una relación de un intruso, de un tercero. En toda relación, coge peligro cuando entran terceros. Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios, pero vino un intruso y le habló mentira y comenzó a difamar a esa otra persona, en este caso a Dios. Note que la respuesta que le dio Eva de una vez, no, 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 Dios dijo que podemos comer de todo, menos de del que está en el centro, y le especificó. Dios dijo, pueden comer de todo. Lo único que si comemos de moriremos. ¿Y qué hace el intruso? Satanás viene y le dice, no moriréis, ¿verdad? Entonces, en el momento que se separan de Dios, ahí está el pecado. Si ellos se mantienen aliados a Dios, no infringen la ley, no desobedecen esa ley que Dios le había dado. Así que el pecado es separación de Dios. Y el resultado, todo el que se separa de Dios, automáticamente infringe la ley. De otra manera, el pecado, o sea, nosotros a veces quizás luchamos con los frutos del pecado y no queremos mentir y luchamos por no hablar mentira o por no robar o por diferentes cosas que dice la ley de Dios que es pecado. Pero lo que deberíamos de luchar es de nosotros estar unidos a Dios, porque usted no puede destruir
definitivamente en una mata de mango los mangos, si no desbarata la mata. Usted tiene que destruir la mata de raíz para que ya no haya más mango. Entonces usted no puede destruir el pecado si usted no va a la raíz del pecado. Y la raíz del pecado es la separación de Dios. Los frutos son lo que a veces nosotros queremos destruir, pero tenemos que ir a la raíz del problema. En este caso es la separación de Dios. Por eso el llamado de la Biblia en todo Antiguo y Nuevo Testamento es que el hombre se vuelva a Dios. Si el hombre está en Dios, conectado con el Espíritu Santo, entonces es capaz de guardar la ley de Dios. Así que va a obedecer todo lo que Dios le ponga. En este caso, la ley de Adán y Eva, pues consistía en esta prueba que se le había dado. Así que, ¿qué es pecado? Entonces, es la infracción de la ley. Recuerde, para poder obedecer hay que estar conectado a través del Espíritu Santo. Vamos a avanzar. ¿A quién se somete el pecador? Note aquí lo que acaba de decir, pero ahora se lo va a decir el apóstol Juan en primera de Juan 3:8, de una manera diferente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Note, en otra manera, Santiago lo dijo, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. O sea, porque el que practica el pecado, aquí está diciendo claramente, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, para nosotros no pecar, entonces tenemos que estar conectados con Dios. En el momento que pecamos, desobedecemos la ley, el mandato, la orden que Dios ha dado, en ese momento nosotros estamos demostrando que somos del diablo. Pero cuando nosotros obedecemos la ley, demostramos que somos de Dios. Ahora, es imposible guardar cualquier ordenanza divina sin una conexión con Él. Por eso Jesús siempre dependía del Padre y oraba y buscaba a Dios de diferentes maneras a través de la oración, del canto, el estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Así que aquí está estableciendo claramente, el que practica el pecado es del diablo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no practicar el pecado. Y esto sí se puede hacer por medio de la gracia de Jesús a través de su Espíritu Santo, que es el que nos da poder. Así que la respuesta número 6, ¿a quién se somete el pecador? Al diablo. Tristemente, pero así es. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Basado en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Mire, Pablo, aunque al final él dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero es claro este pasaje, es claro al decir que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús tuvo que morir. Y mañana vamos a estar estudiando sobre este tema de la salvación. Entonces, Pablo es bien claro allí, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, simplemente Dios le dijo, ciertamente morirán. Entonces, no es que quizá ellos lo entendieron o nosotros hemos entendido así, que ellos iban a morir instantáneamente. No, era que iban a empezar a morir. En el momento que Adán y Eva, todo comenzó a cambiar, la naturaleza, todo, hasta las plantas, los frutos, la naturaleza iban a ser diferentes. Entonces, los espinos, toda esa tierra mala, la hierba mala que comenzó a aparecer fue después del pecado. Era un valle hermoso, el jardín del Edén, lo que Dios había hecho, pero comenzó a morir aún la misma naturaleza y el hombre pues comenzó a morir. Entonces, pues usted
puede ver, Adán y Eva no está con nosotros. Si Adán y Eva se hubiesen mantenido leal a Dios, entonces ellos estuvieran vivos todavía. Entonces se cumplió la palabra, ciertamente morirán. Pero el plan de Dios de crear al hombre era para que tuviera vida eterna. Entonces, Adán está descansando allí en la tumba, pero él pudiera estar vivo también como nosotros en este momento. Pero a partir del momento que ellos comenzaron a desobedecer a Dios, comenzaron a morir lentamente, lentamente, lentamente. Y así al pasar de los años, pues Adán, Matusalén duraron casi 1000 años, pero al pasar de los años la gente pues fue acortando la vida, hasta el punto que 70, 80 años es lo más robusto que la gente vive. Así que es evidente que Adán y Eva no estén con nosotros, que se cumplió esas palabras, ciertamente morirán. Que la serpiente dijo y todavía sigue diciendo y todavía sigue enseñando, incluso usa personas también llamadas religiosas para seguir diciendo que la gente no muere. Así que la Biblia es clara y dice que la consecuencia final del pecado es la muerte. Pero gracias a eso vino Jesús para que podamos tener vida eterna nuevamente. Así que vamos a ver la respuesta sintetizada. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Es la muerte, basado en Romanos 6:23. Así que quiero hacer una pausa para saludar a los que están allí conectados con nosotros, ver si podemos ver los nombres, porque por aquí, por medio de la computadora, no puedo ver directamente, pero puedo ver en mi Facebook para ver quiénes están con nosotros allí y poder saludarlos así directamente. Bueno, quiero saludar a Débora, que está por allí con nosotros. Hay otros que quisiera ver allí, pero no puedo definitivamente. Pero todos los que están conectados allí, si usted escribe en el chat, pues ahí puedo ver exactamente quién está conectado. Así que agradezco por estar con nosotros en este momento. Ahora, por amor a los que llegaron tarde, en esta noche hemos estado hablando de que, basado en lo que leímos en la Biblia, usted puede ver el video cuando termine. Hay algunos problemas técnicos la noche de hoy, así que pedimos disculpas, esto es en vivo, así que hubo retraso y eso, y estoy yo hoy solo. Saida tuvo que salir por lo mismo, pedimos disculpas, pero haciendo un resumen, entonces estamos hablando que el pecado empezó en el cielo y después aprendimos también la segunda pregunta que fue en un ángel llamado Lucifer y que es Satanás. Y así después entonces estamos viendo que el pecado se trasladó a la tierra y cómo Satanás engaña a Adán y Eva diciéndole que no van a morir, pero ya ustedes saben que acabamos de decir ciertamente pues ellos no están con nosotros, así que no murieron eternamente, ¿verdad? Porque ellos se van a levantar y van a recibir vida eterna porque se arrepintieron, pero sí está muerto en la muerte primera, que una de estas noches vamos a estar hablando sobre la muerte con más detalle. Así que ahora pues estamos viendo que la consecuencia final del pecado que empezó en el cielo, pues es la muerte eterna. Satanás también va a ser destruido al final, en el juicio final, al final de la historia, cuando se cumple todo lo que falta allí de la profecía bíblica, Satanás va a ser destruido para siempre. Así que esa va a ser la consecuencia final en Satanás. Pero por ahora nosotros podemos hacer arreglos y tener la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Aunque la consecuencia de lo que pasó en Jardín del Edén, Satanás obedeciendo, siguiendo sus altimañas, por así decirlo, engañó a nuestros primeros padres, pero gracias a que Cristo vino, pues tenemos vida eterna. Así que no podemos dejar de conectar esto. Siempre que hablamos nosotros de la consecuencia del pecado, el apóstol Pablo en el versículo que vimos allí, decía claramente que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice allí.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa es la realidad, eso es lo que está ofreciendo el Señor. Así que vamos a ver esta noche ahora, vamos a ver, quiero saludar aquí ahora a Víctor Ramírez, a Taina Rojas, a Jonathan Martínez, allí por estar con nosotros. Gracias por estar ahí con nosotros. Así que vamos a hacer la pregunta de aplicación esta noche. Vamos a ver. ¿Qué debo hacer? Ahí sí vamos a pedir por favor que ponga sí, si usted está de acuerdo con esto allí o no. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oiga bien, someteos pues a Dios, como le hacía énfasis hace rato, que el pecado es separación de Dios, pero si usted se somete a Dios, dice aquí, podemos resistir al diablo. O sea, si nos sometemos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Resistir a Satanás en el nombre de Dios? ¿Sí o no? Ponga allí, sí, si usted está de acuerdo allí. Queremos someternos a Dios para que el diablo pueda huir de vosotros. Solo no podemos. Para nosotros poder resistir a Satanás, tenemos que nosotros estar conectados con Dios, definitivamente. Así que lo número 2, en que yo vaya avanzando, usted va poniendo el sí allí. Vamos a ver. Número 2, Romanos 6:12. No reine pues, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia. Aquí está llamando a que no haya pecado en nosotros, que no reine el pecado en nosotros, porque es que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el momento que nosotros estamos conectados con Satanás, o sea, si usted no lo quiere ver así, en el momento que usted está desconectado de Dios, no hay otra manera. Si no está con Dios, va a estar con Satanás. Entonces, automáticamente, si usted está separado de Dios, automáticamente va a pecar. Entonces aquí, ¿qué debo hacer? No transigir, o sea, no seguir con el pecado. Claro, no debo seguir con esto. Así que vamos a ver si usted quiere, lo que quieren estar conectados con Dios, ponga sí, conectados con Dios, sabiendo que esa es la única manera que podemos estar firmes para derrotar a Satanás. Todo el que crea que debemos estar conectados con Dios para no seguir pecando, ponga sí allí en el chat. Agradecemos a Milagros y a Lenny Berroa, Débora, Ana, que han puesto que sí en el chat. Así que vamos a seguir con la otra. A ver, ¿qué debo hacer de esta noche? Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que aquí está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que somos vencedores? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Vencer con la ayuda de Jesús, sí o no? ¿Vencer con la ayuda de Jesús, sí o no? De la única manera, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:37, que vamos a ser más que vencedores es por medio de Jesús. Así que, ¿qué debo hacer? ¿Vencer con la ayuda de Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí. Así que póngalo en el chat allí. De la única manera que nosotros vamos a poder vencer a Satanás. Este enemigo malagradecido que se levantó allá en el cielo, ¿verdad? Usted sabe que quiero destacarle, para los que no saben, Satanás era el cuarto en poder en el cielo. Está el Padre, como estudiamos la primera noche, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres que forman el único Dios verdadero. Y Dios eligió a Satanás, que era Lucifer en ese momento, a Lucifer como el director de todos los ángeles, el director de todos los ángeles. Quiere decir que él era el cuarto en poder, por eso digo malagradecido. Sin embargo, se rebeló en contra de Dios. Así que
para nosotros poder vencer a ese enemigo fino, un enemigo fino, no ponga como que no es cualquier cosa, sí. Nosotros tenemos uno que con medio de ese lo venció en la cruz, pero mañana vamos a ver más detalle de esto, de este gran conflicto entre ellos dos. Pero gracias a Jesús es que nosotros podemos ser más que vencedores, así lo afirma el apóstol Pablo. Más que vencedores, dice claramente allí. No hay otra manera para vencer a Satanás. Si Adán y Eva se hubiesen tomado de la mano de Jesús y hubiesen permanecido allí con Jesús, entonces no desobedecen. Para nosotros también poder vencer, tenemos que estar conectados con Dios. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer nuestra ilustración de la noche. Si me permiten aquí, vamos a hacer un cambio. Muy bien. Así que quiero dar las gracias allí por estar con nosotros. Si usted tiene alguna petición, póngala y déjela ahí para que podamos orar por usted. Dice, un caminante se compadeció de una serpiente que yacía helada en la gélida mañana. La colocó en su pecho. Cuando el animal se reanimó, mordió a su bienhechor, causándole la muerte. Nunca hay que jugar con el pecado, jamás darle cabida en nuestra vida. Siempre los resultados son nefastos y terribles. Así es. Yo no sé, pues yo lo que entiendo es que la serpiente, pues quizá es uno de los animales que más, pues se le ha temido por toda la historia, pero este amigo se le ocurrió ponérsela ahí en el pecho y cuando se calienta, imagínense cómo terminó las cosas. Entonces, no se puede jugar con nada que sea peligroso, pero si hay algo que es peligroso para la humanidad, que no hay nada que lo pueda curar, es el pecado. Así que no podemos jugar. Y recuerde, cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando de separación de Dios. Cuando pensamos en pecado, a veces quizás estamos pensando en alguien que mata, que roba, etcétera. No, ese es el resultado. Esos son los frutos del pecado. El pecado es separación de Dios. Cuando nos separamos de Dios, lo que pasó con Adán y Eva, terminamos entonces desobedeciendo. Quiera Dios, amigo que me escucha, que tú puedas estar decidiendo tener una relación con Dios cada día, que puedas conectarte con Jesús para que pueda vencer a Satanás y vencer el pecado. Así que vamos a ya orar. Así que es el tiempo de orar. Yo quisiera que usted se vaya preparando. Solamente me gustaría que usted me responda a esta última pregunta que le voy a hacer. Mi resolución, prometo, me someto a Dios y procuraré con la ayuda del Espíritu Santo vencer el pecado. Los que están ahí siguiéndonos, si usted promete someterse a Dios para con la ayuda del Espíritu Santo vencer el pecado, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el representante de Dios aquí en la tierra. Si usted promete eso, someterse a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces vencer el pecado, ponga así en la pantalla. Así es. Si usted promete someterse a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo vencer el pecado, ponga así allí. Muy bien. A ver, ¿qué más? Gloria a Dios. Muy bien. Si usted promete, póngalo allí. No olvide compartir, no olvide compartir el video para que esta bendición llegue a otros también. Así que
Vamos en este momento, a cerrar con un momento de oración. Quiero leer aquí, dice, orar por favor por mi hermano menor, por toda mi familia y por una amiga, casi hermana, que va a ser intervenida quirúrgicamente este miércoles de emergencia. Muy bien, Milagros, estamos viendo aquí pedido de oración. Vamos a estar orando también. Los que están con nosotros también pueden unirse a esta oración. Así que vamos a orar. Si hay alguien más que tiene alguna petición, la puede escribir aquí también y podemos hacerla. Y le pido que oremos para que mañana la red pueda estar mejor, porque hoy Zaida tuvo que salir varias veces y finalmente pues estaba un retraso muy grande, así que le pido que oren para que esto esté mejor mañana. Pero no olviden compartir, no olviden compartir. Si hay alguien más que tiene algún pedido de oración, pues este es el momento para nosotros pues poder orar por ustedes. No tenga pena. Y si alguien tiene alguna petición también que quisiera mandarla privada, pues también nos puede mandar. Así que vamos a orar, amada familia. Oramos. Gracias te damos en esta hora, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estudiar este tema del origen del pecado. Pero gracias, Señor, que a través de Jesús nosotros podemos tener la esperanza de poder tener vida eterna, que es la oposición en contra de la consecuencia final del pecado. Así te pido una bendición por cada uno de los que están aquí, que están tomando decisiones, Señor, que quieren tener esa relación contigo, estar en conexión contigo, Señor, para poder vencer el mal. Así que una bendición, Señor, para cada familia aquí representada. También quiero pedirte una bendición especial por el hermano menor de Milagros y también, Señor, por esta persona que va a ser intervenida. Tú eres el médico por excelencia. Lo ponemos en tus manos para que tú obres de manera especial. Así que bendice también toda la familia Milagro y bendice a cada familia aquí de los que están conectados en esta hora, Señor, de todos los que van a ver esta transmisión. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tú nos amas y no nos dejas solos. Así que ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y cada día más que podamos seguir creciendo en tu gracia y conociendo tu palabra para que nuestra fe pueda seguir creciendo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pues mañana, Dios mediante, a la misma hora vamos a estar por aquí. Dios mediante, mañana 8 del centro de Estados Unidos, en la hora también del este, las 9 de la noche. Así que vamos a estar con la ayuda de Dios. Así que bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros.